Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Dios mira el corazón. El hombre mira lo superficial, lo externo, lo que ve o le parece ver, y a partir de ello juzga negativamente o valora positivamente a su prójimo. Esta actitud le lleva a cometer grandes errores en sus relaciones con otras personas, porque este juicio condenatorio o absolutorio, sin base alguna y sólo por la mera apariencia, comete graves injusticias con personas que en un sentido u otro no merecen el mal o el bien que se les atribuye. Además, este juicio externo afecta no sólo a una persona individual concreta, sino a todo su entorno familiar y social en el sentido más amplio. Los juicios equivocados traen rechazos o apoyos que terminan en relaciones fallidas, que producen desengaños y desafectos. Es por ello que la Biblia nos dice que no debemos juzgar a nadie por las apariencias, porque éstas presentan una imagen parcial de las cosas que distorsiona la verdad. Lo ideal sería valorar los hechos objetivos desde distintos puntos de vista, conociendo además las intenciones del corazón de quien los realiza. Pero esto es imposible por el pecado. Por eso Samuel estaba estancado en su fe, por el desengaño sufrido con Saúl. Las expectativas frustradas causan tristeza y desánimo, pero no deben afligirnos durante mucho tiempo, porque pueden estancarnos en la fe. Eso le sucedió al profeta Samuel. Él había puesto todas sus expectativas en Saúl, el primer rey de Israel. Y éste pronto, más pronto que tarde, decepcionó a Samuel, decepcionó al pueblo, decepcionó a Dios. Sufrió de parte de Samuel una decepción profunda. Los agravios de aquellos que nos decepcionan proceden de una mezcla de pecado y de error humano. Este fue el caso de Saúl. Pero a través de ellos, Dios nos manifiesta los tiempos y los propósitos de su voluntad. En 1 Samuel 16:1 dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Dios tenía propósitos para su pueblo Israel. Dios tenía planes. Dios no había querido que el pueblo eligiese un rey, pero éste se había empeñado. Y Dios le había dicho a Samuel: dales un rey, adviérteles de lo que les sucederá si tienen un rey. Y eso sucedió con Saúl. Saúl se convirtió en un tirano, se convirtió en un hombre desobediente a Dios, un hombre que hacía lo que quería y además erraba en sus decisiones. El reinado de Saúl fue todo un despropósito, lleno de malas decisiones, a las que se añadió la de convertirse en un potencial enemigo de la voluntad de Dios, contraria a sus intereses. Dios había buscado un sucesor a Saúl. Primero de Samuel 16, 1 al 2. Dijo Jehová a Samuel: te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Dios había provisto de un sucesor para Saúl, pero desde que Saúl se enteró de ello, se opuso a la voluntad de Dios y se opuso a David, incluso al profeta Samuel. El reinado de Saúl fue malo en muchos aspectos, pero Samuel debía pasar página de él y continuar adelante pensando en el futuro de Israel. Debemos pasar página de las cosas malas que nos han sucedido. Tuvieron un propósito en nuestras vidas, pero tenemos que pasar página. La vida continúa. No podemos estancarnos en tal o cual suceso de nuestra vida. Debemos seguir adelante. Ninguna adversidad, pasada o presente,
debe impedir que sigamos adelante, confiando en Dios. En las condiciones más adversas, Dios sabe lo que nos hace falta y lo provee. Dios tenía para su pueblo otro rey. Y en 1 Samuel 16:1, Dios le dice a Samuel: llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Cuando las cosas salen mal, hay que confiar en Dios. Dios tiene un plan para nosotros. Cuando Saúl salió fallido, Dios en su plan tenía un sustituto previsto, un hijo de Isaí. La voluntad de Dios debe ser hecha con sabiduría para vencer toda forma de oposición humana que pueda surgir contra ella. El profeta Samuel debía ungir al nuevo rey sobre Israel en sustitución de Saúl, pero esto iba a encontrar la oposición del rey. 1 Samuel 16, 2 al 3. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio. Y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Por tanto, Samuel sabía que Saúl se opondría a un nuevo rey, pero la voluntad de Dios debía ser hecha. Ningún problema pasado debe estorbar la voluntad futura de Dios. Ningún problema habido con personas o con cosas o con situaciones en el pasado debe estorbar que sigamos adelante en la vida. La fe en verdad y santidad son el camino para obedecer a Dios en las condiciones difíciles. En 1 Samuel 16, 4 al 5 se nos dice: hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificios a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. En definitiva, Samuel fue a buscar al nuevo ungido de Dios, al nuevo que Dios iba a ungir por rey sobre Israel. Debía pasar página, la pasó, y debía afrontar la nueva voluntad de Dios, y así hizo. Pero para afrontar la nueva voluntad de Dios, y en base a los errores pasados cometidos con Saúl, Samuel debía ver las cosas como las ve Dios, para conocer su voluntad y escoger el bien. De los errores pasados debemos aprender a no repetir los mismos en el futuro. En el pasado se habían cometido errores, en la elección de Saúl se habían cometido errores por parte de Samuel y del pueblo. Pero ahora Samuel no debía cometer los mismos errores. Para ello debía ver las cosas como las ve Dios. Solo viendo las cosas como las ve Dios conoceremos su voluntad y escogeremos el bien. En 1 Samuel 16:1 dijo Jehová a Samuel: te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Esto le dijo Dios a Samuel: me he provisto un rey de los hijos de Isaí. Pero inicialmente Samuel buscó al nuevo rey siguiendo los mismos criterios que con Saúl. Con Saúl, Samuel se fijó en la apariencia exterior, en el aspecto exterior y parecer exterior de aquellos que tenía por delante. En 1 Samuel 9, 1 al 2, Cis tenía un hijo que se llamaba Saúl. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Este fue el criterio de Samuel al elegir a Saúl: lo grande, lo hermoso, lo fuerte que era Saúl. De hecho, Samuel llegó a decir, 1 Samuel 10:24, Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: viva el rey. El más aparente en aspecto físico eligió Saúl, fue elegido Saúl por Samuel. El más grande, el más hermoso, el más fuerte.
Así eligió Samuel a Saúl. Pero ahora, para encontrar al elegido de Dios entre los hijos de Isaí, no podía seguir el mismo error pasado. Pero los seres humanos repetimos errores. En 1 Samuel 16, 6 al 10, Samuel vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová está su ungido. Después vio a Abinadab, a Sama y a 7 hijos más. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Al principio Samuel cometió el mismo error. Fue a buscar un hijo de Isaí y primeramente se fijó en los más grandes, en los más fuertes, en los más aguerridos, en los que en aspecto físico pareciesen futuros reyes, futuros jefes guerreros. Hay personas que no aprenden de sus errores. Incluso creyentes como Samuel no aprenden de sus errores, repiten los errores. Por eso Dios tiene que recordar a Samuel de nuevo cuál es el criterio por el cual debe buscar a su elegido. No debía mirar la apariencia humana, que Dios desecha por carecer de verdad. Las apariencias engañan, dice un dicho, y ciertamente es así. En 1 Samuel 16:7, Jehová dijo a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. El hombre mira lo que está delante de sus ojos. Y en 2 Corintios 10:7, ya en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dirá: miráis las cosas según la apariencia. Así es el ser humano. Mira el parecer, mira lo externo, mira lo que está delante. Nada más. Samuel no debía cometer el mismo error que con Saúl, porque en las apariencias no hay verdad ni justicia, sino juicio tendencioso. En 1 Samuel 17:28, oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿por qué has descendido acá? ¿Y quién ha dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver las batallas has venido. Este texto que acabamos de leer son palabras de uno de los hermanos de David, uno de aquellos en los que Samuel se estaba fijando, poniendo sus ojos como futuro rey. Esta persona, candidata según Samuel a ser rey, era un hombre que juzgaba mal a las personas. Concretamente, el texto que hemos leído es un juicio cruel, equivocado, que él hace sobre su hermano David cuando éste va a la batalla y ve al gigante Goliat. Por tanto, Samuel se estaba equivocando. Tenía delante hombres aparentemente capaces por su aspecto, pero no lo eran en su criterio, en sus juicios, no lo eran en sus razonamientos. La verdad y la justicia nunca están presentes en las apariencias que ofrecen las personas. En Mateo 22:16 se dice: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Jesús no se fijaba en las apariencias de los hombres. Y él dijo en Juan 7:24: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Por tanto, ni el Señor lo hacía, y el Señor al mismo tiempo enseñaba que las apariencias son malas, las apariencias engañan, no tenemos que fiarnos de las apariencias. La apariencia humana es engañosa en un sentido u otro. Segunda Timoteo 3:2-5, el apóstol Pablo nos dice: habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Estos hombres, descritos aquí como malvados, crueles, como todo tipo de pecados en sus vidas existen, estas personas, dice el apóstol Pablo, tendrán apariencia de piedad. Se puede ser todo esto que hemos leído y tener apariencia de piedad.
Por eso las apariencias engañan. Por eso Samuel debía ser como Dios y mirar solo el interior, el corazón, el carácter. En 1 Samuel 16:7, Jehová respondió a Samuel: Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios ve el interior. La belleza, como diría aquel dicho, está en el interior. En 2 Corintios 5, 11 al 12, a Dios le es manifiesto lo que somos. Y os damos ocasión de responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Dios conoce el corazón. Dios sabe lo que somos. Y los que se glorían en las apariencias y no en el corazón se equivocan. Se equivocan. El más insignificante de los candidatos, el más insignificante de los hijos de Isaí, era el elegido de Dios. Era el elegido de Dios. El menor de los hijos de Isaí. Aquel que apacentaba las ovejas. Aquel era el que Dios había elegido como futuro rey de Israel. 1 Samuel 16:11. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Y lo trajeron. Y por lo general el punto de vista de Dios es el acertado, por supuesto, siempre es el acertado, el punto de vista de Dios. Aunque sea distinto al punto de vista humano, el punto de vista de Dios es el acertado. En 1 Corintios 1, 26 al 29 se nos dice: hermanos, no sois muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. El criterio elector de Dios es muy distinto al criterio que emplearían los humanos. Los seres humanos emplearían un criterio de escoger lo mejor, la florinata de la sociedad, pero Dios escoge según sus principios, según sus valores. El más insignificante de los hijos de Isaí, el que menos apariencia tenía de hombre duro, de guerrero, era el que había de ser el rey de Israel. Era el que había de ser el padre del linaje del Mesías venidero. En 1 Samuel 16:12, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Era el elegido. Parecía un jovencito, era, dice el texto, rubio, hermoso de ojos. Esto es una forma de decir que parecía un muchachito, que no parecía un guerrero, un hombre fuerte y duro, pero ese era el elegido. En Juan 7:42 se dice: ¿no dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Este era elegido para ser rey de Israel y para ser aquel de quien había de venir, según la carne, el Mesías, de David. Dios ungió con su espíritu a David, capacitándole para el servicio a sus planes presentes y futuros. Le capacitó con armas poderosas como la fe y la sabiduría, para hacerle rey y libertador de su pueblo. En 1 Samuel 16:33 se nos dice que Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y en 1 Samuel 17:33 y 37 dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. Y añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Por tanto, los hombres que rodearon a David no le reconocieron en principio como una persona digna o capaz de ser un líder guerrero, un jefe guerrero, un rey. Le vieron como un muchacho.
Pero aquel muchacho confiaba en Dios, confiaba en las fuerzas que vienen de Dios, en la sabiduría que viene de Dios. Con esa fuerza y con esa sabiduría se enfrentó a leones y se enfrentaría también a Goliat. Este era el elegido de Dios para ser rey. Dios no mira lo que mira el hombre. Dios mira el corazón. Samuel estaba estancado en su fe por el desengaño sufrido con Saúl. Las desgracias pasadas no deben afligirnos permanentemente hasta estancarnos en la fe. Samuel debía pasar página y continuar adelante, pensando en el futuro de Israel. Ninguna adversidad presente debe impedir que sigamos adelante, confiando en Dios, que quiere que hagamos su voluntad con sabiduría, verdad y santidad. Samuel debía ver las cosas como las ve Dios, para conocer su voluntad y escoger el bien. Inicialmente Samuel buscó nuevo rey, llevándose por la apariencia exterior, y Dios le recuerda que en la apariencia humana no hay verdad ni justicia, pues es engañosa. Samuel debía mirar el corazón para conocer al candidato elegido por Dios, dotado con capacidades poderosas como la fe y la sabiduría. En Juan 2, 24 al 25 se nos dice que Jesús conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Que el Señor nos ayude y nos bendiga a mirar las cosas de la vida como las ve Dios, a no mirar lo exterior, sino a mirar lo interior, el corazón. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Líbranos de ser superficiales y ayúdanos a ser profundos, a ver las cosas en su interior, a ver la profundidad de las cosas, a ver las cosas como las ves tú, Señor. Líbranos de cometer errores tras errores en la vida, repitiendo las mismas cosas, cometiendo las mismas y cada vez torpes decisiones. Ayúdanos, Señor. Líbranos del mal y del maligno. Gracias porque has ayudado a Susana esta semana y ha salido bien de la operación. Te suplico, Señor, que la ayudes. Ten misericordia de ella, Padre. Que no empeore, que no vaya para atrás. Ayúdala, Señor. También te suplico por Juan, que le siga recuperando de su operación y que pronto esté totalmente bien. También, Señor, por Raúl, que tú tengas misericordia y le ayudes a superar esta enfermedad. También, Señor, por Carmen Teresa y por Carmen Rosa, que esta semana ha sido intervenida de una prueba. Ayúdala. Te suplico también, oh Padre, por aquellos que se están recuperando como Misael, como la esposa de Gamaliel, como Noemí, de su operación de su pie. También, Señor, te suplico por las familias que tienen seres queridos enfermos, como Josefina. Ayúdala, Señor. Ayuda también a Santiago, a Cristina. Ten misericordia de ellos. Y Padre, también te suplico por mi hermano Carlos y por su esposa Patricia. Ten misericordia de ellos, Padre. Ayúdales en su enfermedad, en sus conflictos con la salud. Ayúdales, Señor, a salir, si es posible, oh Padre. Ten misericordia. Y por todos y cada uno de aquellos que están enfermos y te necesitan, y no mencionamos este momento, pero tú tienes en tu mente y conoces. Sé con cada uno de ellos. Sé con Moisés, sé con Eleazar, con Bárbara, con Antonio. Sé con todos aquellos, Señor, que están enfermos, como Cora y Cristina, y como otros, Señor, como los padres de Esther. Ayúdales, Señor. Ten misericordia.
por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.